información. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes 10 de enero. El par de días atrás hablamos sobre las reformas en materia electoral y dijimos que siempre hay una contraparte, ¿no? Por un lado están los diputados, por otro lado está la sociedad civil o las organizaciones diferentes que hay en el país que estudian también este tipo de temas. Entonces vamos a tener la otra parte para hablar de los temas que están pendientes hoy día en términos de materia electoral. Todo lo que se dijo el miércoles pasado, que hablamos del voto cruzado que no iría en la elección de diputados del Parlacen, del voto en el exterior, de la depuración del padrón electoral, etcétera, etcétera. Incluso vamos a hablar de presupuesto, que es un tema, digamos, que también preocupa porque el tribunal le ha pedido al Ministerio de Hacienda que avale el presupuesto solicitado por ellos de 55 millones de dólares y que eso esté listo antes del 15 de febrero, como fecha máxima. Acordemos que elecciones anteriores, a última hora, ha habido problemas de presupuesto. Para hablar de estos temas, cuento con dos especialistas en el tema electoral, político electoral. Uno de ellos es Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Buenas noches, mi estimado. Bienvenido. Claro, Nacho, buenas noches. Qué gusto gusto tenerte por acá. Y también nos acompaña Ruth López, abogada y especialista en temas electorales. Buenas noches, Nacho. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y felicidades por este nuevo año. Igualmente. Gracias. Éxitos. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a entrar a la temática que es realmente... Yo primero quiero preguntarle a ambos porque ustedes no sé si son parte de la Plataforma Ciudadana Electoral. Creo que sí. ¿Ambos? ¿No? Bueno, tú sí, tú no. Emitió un comunicado señalando que las reformas aprobadas hasta ahora por la Comisión de Reforma y Constitución, reformas electorales y constitucionales de la Asamblea Legislativa, no estaban siendo las reformas solicitadas por lo que debía hacerse, ¿ya? Y sobre todo haciendo énfasis a lo que han señalado el organismo electoral en relación a qué le falta al país en materia electoral. ¿Opinan lo mismo, que hay que no, lo que se está haciendo, lo que ha trabajado la Asamblea, no necesariamente responde a los intereses electorales que el país necesita? Efectivamente, nosotros somos parte de la plataforma, somos 10 organizaciones, venimos trabajando desde casi un año, hace un año. Nos pronunciamos en diciembre precisamente para evaluar y hacer un balance en términos electorales, de reformas electorales durante 2019. Resulta que la Comisión de Reformas Electorales ciertamente tiene una apertura a partir del nuevo presidente, doctor Portillo Cuadra. Nos han recibido, se han reunido en otras ocasiones con nosotros, han asistido a eventos donde hemos debatido determinados temas con expertos extranjeros. Nuestras propuestas, porque trabajamos proyectos de reforma al Código Electoral, a la Ley de Partidos Políticos, presentamos un proyecto de ley de voto desde el exterior para las elecciones legislativas, fuimos a explicárselos a la Asamblea Legislativa, pero cuando ya vemos, lamentablemente hay ahí un déficit, un balance negativo, porque no existe, pues, digamos, un trabajo que haya permitido la aprobación de una serie de reformas que podrían, por un lado, mejorar la organización de la elección y, por el otro, darle mayor seguridad al elector acerca de la confianza que debe tener, que se van a respetar sus votos de personas. Entonces, tenemos pues siempre una tendencia a que lo electoral, lamentablemente,
se le da prioridad a aquello que beneficia a los partidos y no lo que facilita el ejercicio del voto al ciudadano. Y lo que hemos visto durante este año, ciertamente, aparte de esa apertura que, reitero, pues hay que reconocérselo, pues ha sido un trabajo de reformas que no son trascendentales, que no contribuyen a mejorar lo que ya mencioné, sino que pues tienen que ver con el interés partidario, es decir, hablar sobre la fotografía de los candidatos en las papeletas. No le voy a restar la importancia y puede generar o podemos sentar en una discusión sobre el tema. Pero ahí hay un fallo, ¿no?, de la sala. Exactamente, puede ser importante para algunos partidos, pero no tiene relevancia en cuanto a la organización y en cuanto a la confianza electoral. No se entró a discutir ni siquiera el decálogo que ellos dieron a conocer pues a mediados del año pasado, donde hablaban de reformas que tenían que ver con la separación de funciones del tribunal, el mismo voto desde el exterior, que hasta ahora empiezan a discutirlo y que creo que pues estamos ya tarde, ¿no? A ver, porque son 10 puntos. ¿Cuáles son los 10 puntos más importantes? Tengo entendido que el punto más importante que ustedes están pidiendo hace tiempo es que realmente exista una reforma electoral que permita controlar el financiamiento de los partidos políticos. Digamos que lo que pedimos es que haya una reforma electoral integral. Después de las más de 10 sentencias a partir de 2010 que dio la Sala de lo Constitucional, nuestro sistema electoral fue impactado por una serie de sentencias, de resoluciones que han debido vaciarse en el Código Electoral, en la Ley de Partidos Políticos, en la legislación electoral en general. La mayoría ciertamente se ha aprobado, pero hay déficit, hay deficiencias en la aprobación de algunas situaciones. Nosotros como plataforma hemos planteado varias cosas, desde situaciones que pueden verse como irrelevantes, pero que han generado problemas, es decir, queremos garantizar la observación electoral en los comicios. En los últimos 2 eventos electorales, por alguna razón, una de nuestras organizaciones como plataforma no recibió la autorización para ser observador electoral y creemos nosotros de manera arbitraria. Estamos planteando lo que usted justamente menciona, don Nacho, una reforma para crear una unidad de control y regulación del financiamiento político. Ciertamente se ha avanzado a partir de los fallos de la Sala de lo Constitucional y del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente una que es Acción Ciudadana, miembro de la plataforma, pero todavía el tribunal no tiene un brazo, no tiene una instancia especializada para darle seguimiento a esa auditoría. Entonces, en nuestra propuesta, creamos la unidad, damos disposiciones que tienen que ver con quién debería ser el titular de esa unidad, reiteramos quiénes son los sujetos obligados y ahí incorporamos ya no solo a los partidos políticos, sino que también a los candidatos partidarios y no partidarios, que ahora por el tipo de voto que tenemos, la lista abierta donde los ciudadanos pueden cruzar su voto, también piden financiamiento para sus campañas y luego damos una disposición ahí o proponemos una disposición en la que se señalan cuáles son las atribuciones que tendría esa unidad. También propusimos sanciones para aquellos que violenten las normas que tienen que ver con el financiamiento político, desde aumentar los porcentajes de multas hasta, bueno, quitarle el cargo, remover del cargo a aquel que haya, por ejemplo, obtenido financiamiento ilícito. Claro, esto lo tienen que aprobar los partidos políticos y aunque se vean ellos como juez y parte ahí, ahora entendamos que la coyuntura que estamos viviendo y la que inició en el país a partir de febrero de 2019, pues demostró que la gente está más pendiente y más activa y digamos mucho más consciente de los déficits que tenemos en el país, no solo en el ámbito electoral, sino que en otras situaciones económicas de seguridad y por tanto los partidos deben reflexionar acerca de cómo los van a evaluar en la próxima elección. Luis Mario, o no entendí bien o no he escuchado de tu parte hablar de realmente la función del Tribunal Supremo Electoral en la parte jurisdiccional y administrativa. Esa es otra propuesta que hicimos como plataforma. Presentamos 2 modelos. En primera instancia, sugerimos que se separen las funciones administrativa y jurisdiccional, un tema que tiene, me corregirá la licenciada, 10 años ya o más de estarse discutiendo en el país, pero ahora nosotros llevamos una propuesta de reforma a la Constitución donde revisamos varias cosas. La primera es
quienes integrarían al Tribunal Supremo Electoral, el mecanismo de elección, los años o el periodo para el cual serían electos, que estamos proponiendo se aumenten, y luego quienes pueden proponer que ya no sea esto un monopolio de los partidos, sino que entren otras entidades. Si esta propuesta los partidos no la aceptan por X o Y circunstancia, presentamos una alternativa B, que tiene que ver con el fortalecimiento del modelo que tenemos ahora mismo, donde un solo Tribunal Supremo Electoral organiza las elecciones y también aplica justicia electoral. Ahí también estamos, de alguna manera, previniendo que siga el tribunal recibiendo acusaciones de estar, pues, de alguna manera contaminado con ideologías partidarias. Y luego vemos también todo el tema del número de magistrados, su periodo y cómo podríamos también fortalecer la unidad jurisdiccional. ¿Concuerdas con esto que es más importante que lo que se ha estado probando? Coincido con algunos puntos de vista, precisamente porque creo que es necesario ordenar todo este desorden que tenemos del sistema electoral. O sea, tenemos un sistema electoral realmente bastante amorfo, no está articulado. Sí, se han hecho muchas reformas. Se han hecho muchas reformas, pero son reformas que no son reformas profundas. Es decir, por ejemplo, con el tema de financiamiento, es un tema que hay que abordar. Todavía falta sobre el tema de financiamiento entrar a ver el tema de las candidaturas, como ya hacía referencia el doctor Luis Mario, porque hasta ahora se había hablado mucho sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos, pero hay un tema importantísimo que es incluso el tema de la democracia interna, de las elecciones internas y cómo se mueve el dinero alrededor de las campañas internas de los partidos políticos. Y además, hoy, precisamente con la personalización de la política, cómo cada uno de los candidatos tiene su propia mochila de financiamiento, y eso hay que controlarlo. Yo coincido en ese punto, que es un tema que no basta incluso con la aprobación o con la creación de una unidad de fiscalización del financiamiento, no de los partidos políticos, sino de la política en el Tribunal Supremo Electoral, sino ir un poco más allá y es crear el sistema de verificación. ¿Por qué sistema? Porque de nada va a servir crear una unidad si nosotros no abordamos temas como el secreto bancario, como el secreto fiscal. Entonces, si no se abordan ese tipo de temas, esa unidad nace un poco atada de manos, porque hay temas a los que hay que tener acceso, hay que tener información para que pueda realizar de la mejor manera su trabajo. Sobre el tema de la separación de funciones, yo tengo algunas diferencias con lo que ha planteado la plataforma, precisamente porque, primero, hay que analizar el tema de los tiempos, ¿no? Y nosotros creo que es más importante que nos enfoquemos en este momento, más que en separar las funciones, en el fortalecimiento del tribunal, porque si no se nos van a quedar siempre estas otras reformas pendientes y desafortunadamente terminamos desgastándonos como sociedad en reformas que no terminan de cuajar y que además no resuelven el problema de fondo. Si el problema de fondo es la independencia, ¿verdad?, de la institución electoral, eso no se resuelve creando 1, 2, 3, 4, 5 instituciones. Se puede lograr a partir de generar mejores mecanismos de selección de las personas que van a estar dentro del tribunal, pero sobre todo generar mejores mecanismos de control sobre la actuación de los magistrados, que ese es otro tema. O sea, yo creo que sí hay temas esenciales. El tema del voto en el exterior, considero que es un tema que se ha quedado atrás y además que urge, porque sobre el tema de la separación de funciones todavía podría haber un poco más de tiempo si finalmente esa es la decisión que se toma por los diputados, pero hay temas que ya tenemos nos tiene contra la pared al sistema, como el tema del voto desde el exterior, que he visto varias propuestas. De las propuestas que veo, creo que por la urgencia que tenemos, por la urgencia que tenemos, habría que también delimitar. Vamos a hablar de eso, de voto electoral, obviamente va a ser un tema aparte. Vamos al corte, volvemos rápidamente. ¿Hasta dónde quieren que las lleve? ¡Hasta en primera fila! Con las tarjetas de débito y crédito del Sistema FedeCrédito, obtienes un 15% de descuento para que puedas llegar hasta donde quieras y disfrutar a tus artistas favoritos. ¡Pásate ya! Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano.
Sorpréndete con las torres de pancakes de Campero. Torre de pancakes cubierta con Nutella y fresas, maple con tocino o fresas y queso crema. No te quedes sin probarlas, son por tiempo limitado. Eleva tu experiencia de sabor con el Sabor Campero. Llévate el sabor campero con el combo de 6 piezas, piernas y muslos, más 3 ensaladas y 3 panes por solo $6.75. Esto es Sabor Campero. Me llamo Barry Allen. Soy el hombre más veloz que existe. Para el mundo exterior soy un asistente forense. En secreto, con la ayuda de mis amigos en Laboratorios Star, combato el crimen y encuentro a otros metahumanos como yo. Encontré al hombre que mató a mi madre, pero al hacerlo, abrí nuestros mundos a nuevas amenazas. Y yo soy el único lo suficientemente rápido para detenerlos. Yo soy Flash. Maratón Flash, sábado de 6 a 10 de la mañana por TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. El segundo segmento de debate gracias a Cosavi, Ahorro y Crédito, que ha iniciado la construcción de su centro financiero en la zona oriental del país. En 2020, Cosavi iniciará operaciones en San Miguel. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Cosavi Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Tercer sorteo, 31 de enero. Bueno, a ver, sí, tú tocaste un tema, digamos, que yo quería tocar. Obviamente quiero ir ahora a lo que se ha hecho, y quiero saber la opinión de ustedes en relación a lo que se ha aprobado. Uno es que esta Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa al final modificó la ley para el decreto para poder depurar el padrón en relación a la información que entreguen tanto el RPN como las alcaldías. Lo modificó de 15 días a 30 días y consultó, que eran las razones del veto del presidente, y consultó al RPN y también consultó a Comures. Sí. Por lo tanto, no quedaron razones para que esto pueda ser vetado por el presidente. Es un paso importante en la depuración del padrón, porque ¿qué importancia ustedes le dan a la depuración del padrón? ¿Y qué tanto se puede hacer con esta reforma? Sin duda alguna, el tema del padrón electoral es la columna vertebral, porque al final tiene que ver con que todos los ciudadanos habilitados para votar tengan el derecho de precisamente ejercer su voto y no tener ningún problema porque están contenidos o están incorporados en el padrón. Hemos venido desde FUSADES y la plataforma también está preparando pues un documento sobre el tema exigiendo la depuración desde aquella que permitiera, por ejemplo, la intervención de la Organización de los Estados Americanos certificando a la autoridad electoral sobre el padrón electoral sobre el cual finalmente celebra las elecciones hasta otras situaciones que tienen que ver con lo que abordó la Asamblea Legislativa. Ahí hay dos aspectos. Uno, nosotros hemos señalado en FUSADES un descalce, una diferencia que hay entre los mayores de 18 años, de acuerdo a la proyección de población, y los incorporados en el padrón como habilitados para votar, que precisamente son los que ya cumplieron esa edad. Tenemos un descalce en promedio de más de 850,000 personas adicionales en el padrón, respecto de lo que la proyección de población dice que va a ser el porcentaje de ciudadanos mayores de 18 años. Es decir, cualquiera podría decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con esos 850,000 personas que tienen esa diferencia? ¿Y estás hablando de qué edades? A ver, básicamente esa de 18 años. Es decir, 18 años. Lo que tenemos ahí es probablemente gente que o ya falleció, gente mayor de 18 años, es decir, gente que ya está habilitada para votar, gente que falleció, gente que ha emigrado
¿ya? Y lo que pues no sabemos es, o debería estar ahí también, la población carcelaria, que ya correcto. Está condenado, que perdió sus derechos, pero que no se ha quitado. Bueno, pero en ambos casos, tanto la parte carcelaria como en la parte de la reforma lo aborda. Esta reforma puede así. Efectivamente. El tema ahí es probablemente que no se aborda el problema de manera integral. Ahí ciertamente se le va a trasladar la carga a los empleados y funcionarios de las alcaldías, de los registros de los estados familiares, que tendrán que informar en un plazo determinado cuáles son las personas que han fallecido, para que también el RNPN lo informe de inmediato al Tribunal Supremo Electoral y se puede ir actualizando el padrón. Ahí entonces, a ver si este año, con el poco tiempo que tenemos, se logra ya aplicar esta reforma. Digamos que se había estamos hablado empezando de tarde, ¿verdad? Se había hablado de establecer una auditoría para revisar el padrón. ¿Eso sigue siendo una cosa que habría que hacerla en algún momento o ya no? Yo hablaría más de una certificación de OEA al tribunal respecto del padrón que estamos utilizando. En otros países, la Organización de los Estados Americanos, a través de la Dirección de Organización Electoral, han hecho este trabajo y este apoyo. Ciertamente necesita recursos, pero es básicamente, insisto, la garantía que tenemos los ciudadanos de que vamos a estar habilitados e inscritos en el padrón y nos van a dejar votar. Si hacemos el símil a una interna de un partido, tiene que ver cuando llega un militante, pide votar por su candidato interno a presidente, ¿no?, precandidato en este caso, y resulta que no está en el padrón del partido, porque el partido depuró el padrón y quizás únicamente dejó a aquellos que votan o respaldan a la ladura de ese partido. ¿Ya? Lo mismo, te hago otra pregunta. No. Le comento. Quiero... Se ha preparado. ¿Qué pasa? Que tengo muchos temas. Rápidamente, mire, sobre el tema de depuración, definitivamente no se está abordando el fondo. Para abordar el tema de la depuración en el registro electoral, hay que abordar la relación registro electoral con Registro Nacional de las Personas Naturales. Una verdadera depuración del registro electoral no se va a lograr hasta que el Registro Nacional de las Personas Naturales no tenga no esté unificado. Actualmente hay 262 registros del Estado familiar que son los que tributan al Registro Nacional de las Personas Naturales, y a partir de ahí se produce, por la naturaleza de nuestro registro, que es una naturaleza dependiente, un cruce de información. O sea, que son las municipalidades, básicamente. Exactamente. Entonces, y las municipalidades, las grandes sí, pero las pequeñas seguramente no están habilitadas para eso. Exactamente, pero además hay un elemento adicional. Por ejemplo, del 1 de junio del 2019 hasta esta fecha, se trasladaron desde las alcaldías al Registro Nacional de las Personas Naturales, según información que ha brindado el presidente del RNPN, alrededor de 30.000 partidas de defunción. De esas 30.000 fueron aplicadas 26.000 descargos. Estamos hablando todavía en la fase del RNPN, porque después esta información tiene que migrar al Tribunal Supremo Electoral, que además, bajo una autorización administrativa, descarga a estas personas del registro electoral. De estas 3.500 más o menos que están de diferencia entre estas partidas que manda las alcaldías y los que se descargan, hay personas que no pueden ser descargadas del registro del RNPN, uno, porque son menores de edad y por tanto nunca fueron incorporados al registro electoral, y en otros casos porque son personas que nunca tuvieron DUI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras no exista un sistema unificado de información en el RNPN y finalmente tenga vigencia en la ley del registro del Registro Nacional de las Personas Naturales y siga vigente una ley transitoria con la que yo siempre peleo porque tiene más de 25 años de existencia, entonces mientras eso no ocurra, realmente no va a existir una verdadera depuración. O sea, no va a haber precisamente este cuadre del que habla el doctor Luis Mario, pero además hay otro elemento adicional y es el famoso censo. A mí me alegró mucho escuchar hace unos días la noticia de que se está planificando un censo de población y vivienda para el 2022, porque esto es lo que va a permitir precisamente poner sobre la mesa toda esta información. Debemos recordar que nosotros vamos desfasados con los censos, o sea, el censo anterior fue el 2007, pero el censo anterior fue del 92, pero el anterior
anterior fue del 70 y tanto, precisamente por el conflicto armado, donde no hubo durante ese periodo un censo. Entonces, hay un descuadre de datos, pero que tampoco yo creería que sería lo más alarmante en este momento. Debemos recordar que la OEA ya hizo en el 2007 una auditoría al registro. La OEA vino en el 2007. En el 2007 hizo una auditoría del registro y yo creo que lo procedente en todo caso sería darle una continuidad, un proceso de verificación. ¿Cómo fue el hallazgo principal que tuvo la OEA? Fíjense que en ese momento, bueno, el problema principal que la OEA señalaba es el origen de esa información, es decir, que teníamos el origen de la información en alcaldías, pasaba, o sea, había una intermediación con el RNPN y después una incorporación al registro electoral. Entonces, ese tipo de traspasos, ¿verdad?, de información, son los que en algunas medidas se generaba algunas dificultades. Y sobre todo, esta base original de partidas de nacimiento que dependen no del Registro Nacional de las Personas Naturales, que fue el objetivo para el que fue creado también, no solo para extender documentos únicos de identidad, sino para tener la base de todos los salvadoreños, de la identificación y de la identidad de los salvadoreños. Y seguimos cargando con los registros del Estado familiar a cargo cada una de las 262 alcaldías. Pues hay bastante que hacer todavía. Sí, no es tan fácil, no tenemos el registro que deberíamos esperar, deberíamos avanzar un poco más en eso. Voy a irles preguntando cosas diferentes, pero son todas dentro del registro electoral. Sobre todo, cabalmente tú hablaste de la cantidad de gente que ha perdido sus derechos por estar condenado, estar en la cárcel, pero hay muchos que están en la cárcel y no están condenados. Correcto. Y ahora el Partido Arena está hablando de llevar urnas a los centros penales y también a los hospitales para que esa gente pueda votar, porque esa gente no ha perdido los derechos. ¿Te parece? Me imagino que mucha gente está diciendo, pero ¿cómo van a votar delincuentes? Pero... Claro, sí, efectivamente ese es un problema. La Unión Europea, en su último informe de las elecciones 2018, señaló que precisamente estas personas debían, como existen otras legislaciones, tener el derecho a votar. Se ampararon en convenios y tratados internacionales, derechos políticos y civiles a nivel internacional permiten precisamente esto en otros países. Y bueno, en el caso salvadoreño, la gran discusión y el debate, y nos lo hemos planteado en la plataforma, es la interpretación de una disposición constitucional que le señala cuándo se pierden los derechos civiles y políticos, ¿no? Y si en este caso lo que tendríamos que hacer es reformar la Constitución antes de darle el derecho a los reos sin condena para que ejerzan su voto. O sea, no, ese derecho lo tienen. Claro, a ver, el tema ahí ellos no han perdido el derecho político. Precisamente esa es la gran discusión. ¿Cómo se interpreta la disposición constitucional que señala cuándo se pierden los derechos políticos y los derechos civiles de una persona? No está claro. No está claro. Yo entendería que está claro. Ya, digamos lo siguiente. La gran discusión que tuvimos en su momento... Es como si eres culpable o no eres culpable. Claro, mientras no seas condenado, no sos culpable, aunque estés en la cárcel. Claro, ¿qué tipo de sentencia establece la Constitución para que alguien pierda sus derechos políticos? ¿Es una sentencia definitiva, ¿ya?, o es otro tipo de sentencia? Y la disposición constitucional en ese sentido, para algunos colegas, por ejemplo el Departamento de Estudios Legales de FUSADES, la disposición no habilita para que estas personas puedan votar. ¿Ah, sí? ¿Ya? En la plataforma hemos discutido lo contrario. En la plataforma hemos dejado abierta la discusión para saber si deberíamos o no reformar el artículo 75 de la Constitución. Esa línea tiene todas las cifras y todos los artículos. Yo le dije antes del programa, pregúntenle los números, los tienen. Ya. Bueno, entonces no está claro. A ver, en Ecuador, una elección que fuimos a observar con unos colegas, la elección general se inaugura en un centro penitenciario y en las mesas de ese centro penitenciario, la mesa la integra un reo. Vamos a ver en el caso salvadoreño que se termina decidiendo después de este debate constitucional. Ok, tengo entendido que hay 21.000 reos sin condena, que es lo que pudieran votar. Vamos al corte, ya volvemos.
Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Vamos, Carlos. Tú puedes. Un verdadero campeón no pierde ni un día, porque Tapsin Gripe y Tos contiene una fórmula completa que te ayuda a aliviar los síntomas de la gripe. Para los guerreros de la gripe, Tapsin. ¿Tuviste algo que ver con el arresto de Vera? ¿Quién te sugirió promover su negocio en todas las redes sociales? El ambicioso de mi hermanito. Alguien saldrá lastimado. ¿Qué hay de Ángela? No va a trabajar con nosotros, no en este nivel. No tenías por qué defenderme. No lo hagas. Te pidieron que fueras director de tecnología, ¿cierto? Arruinarás tu vida. Pero también arruina la tuya. Terry Colby era uno de 3 ejecutivos de alto nivel involucrados en el escándalo de la ciudad de Washington. Maratón Mr. Robot, sábado de 9 a 11 de la noche por TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fede Crédito, recibe fácil y seguro tus remesas familiares en Fede.vecino del Sistema Fede Crédito. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré, porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fede Móvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del Sistema Fede Crédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Voy a ir rápido en esto porque si hubo un elemento que fuera de cámara, sí, digamos, es definitivo en entender por qué una persona que está encarcelada no pudiera emitir voto, y es porque la Constitución señala que... Claro, en el artículo 74 exactamente dice: los derechos de ciudadanía se suspenden por las causas siguientes: auto de prisión formal. Auto de prisión formal. Correcto. Y eso ahí tenés suspendidos sus derechos. Eso se produce cuando un juez manda a la cárcel a alguien, con detención aunque todavía no tenga condena definitiva. Exactamente, y esa es la gran discusión. Esa es la discusión que tuvimos en la plataforma acerca de si hay que proponer una reforma constitucional. Ahora, en los hospitales sí, ¿no? Se permite. Perdóneme. En los hospitales sí, debiera... Es que en los hospitales lo que se propuso en su momento, también tomado de otras legislaciones, es que aquellos que tuviesen una discapacidad probada por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por ejemplo, ¿ya?, mayor al, en el caso ecuatoriano, si no me equivoco, es del 65%, es decir, no puede usted desplazarse al lugar, entonces el tribunal tendría que llegar para facilitar el ejercicio del voto de esta persona. En el caso de Ecuador, Quito, por ejemplo, tiene aproximadamente 70,000 personas así, de las cuales ejercen el voto apenas como el 40%. Requiere un presupuesto. Pero también la idea del Estado es cada vez más ir aumentando, ¿no?, el número de excluidos y permitiéndoles votar. Ok. Vamos al caso de, antes del voto exterior, el caso de los no partidarios. Interesante porque ahí se produjo la primera polémica, porque el actual diputado no partidario Leonardo Bonilla pidió que se le eximiera de la recolección de firmas y dijo: yo ya pasé por ese trámite, entonces no me hagan nuevamente, si quiero ir a la reelección, volver a pedir las 12,000 firmas para poder participar como candidato. Vinieron los diputados y le dijeron: porque nosotros también vamos a competir internamente, antes de ser candidatos pasamos por también un proceso eleccionario. ¿Quién tiene razón ahí?
Bueno, definitivamente en el caso de las candidaturas no partidarias hay que atender a su naturaleza, ¿verdad? La candidatura no partidaria tiene una naturaleza temporal, distinto a los partidos políticos, ¿verdad? Que en este caso los partidos políticos tienen una naturaleza permanente. Por tanto, las candidaturas no partidarias inician, nacen y terminan con un proceso electoral, porque una vez que ya es incorporado a la legislatura, ese diputado pues ejerce su función. Pero una vez más, cuando ese proceso electoral siguiente pues inicie, tendrá que iniciar nuevamente su proceso de inscripción. Eso se atiende no solo en El Salvador, estamos hablando de que es es parte del análisis doctrinal que hay sobre las candidaturas no partidarias y es propio de cada uno de los procesos en los diferentes países. O sea, eso no tiene mayor discusión, porque esa es la naturaleza de las candidaturas, Nacho. O sea, nacen y mueren con los procesos electorales. ¿Está equivocado Eduardo Bonilla al pedir exención? Sí. ¿Tú crees pensar lo mismo? A ver, este derecho nace de una resolución de la Sala de lo Constitucional y vamos a tenerlo hasta que, por alguna razón, cambiara la jurisprudencia o cambie la jurisprudencia constitucional. Hemos venido discutiendo en el caso de la plataforma, por quien hablo en este programa, cómo damos cumplimiento a esa sentencia de la Sala de lo Constitucional o la fortalecemos. Digamos que nosotros hemos planteado particularmente una situación. Hay una interpretación, o mejor dicho, hay dentro del fallo de la Sala de lo Constitucional, hay un mandato que los no partidarios tienen que participar en grupo, es decir, tienen que en cada una de las circunscripciones ya del país, tienen que conformar una planilla, independientemente sean o no pues del mismo hoy no está establecido de esa manera, hoy no hay planilla. No hay, bueno, digamos que en San Salvador el diputado Bonilla se tuvo residuos. Claro, se benefició de los residuos. Está el otro problema. Se benefició de los residuos. Pero espérame, primero respóndeme la primera parte, que era, digamos, puede eximirse el diputado no partidario para una próxima reelección. Es que me parece importante a mí primero definir que nosotros estamos por el cumplimiento de la sentencia de la Sala Constitucional en el sentido de darle derecho a estas personas que consideran que los partidos políticos no son una plataforma para encontrar el poder político, que se vayan solos. Ahora, yo coincido efectivamente que debe existir un debate en base a la sentencia de la Sala respecto de lo que está pidiendo el diputado Bonilla, que en principio, digamos que la interpretación no es correcta, ¿no? La licenciada ha planteado exactamente la génesis de este tipo de candidaturas y el momento en que terminan, ya, y que por lo tanto debería pedirse este tipo de firmas. La otra gran discusión es cómo van a participar en cada una de las circunscripciones, donde nosotros como plataforma hemos propuesto que voluntariamente ellos puedan reunirse en una planilla cuando tengan pensamientos e idearios similares. ¿Se puede hacer eso? Claro, esa es la gran discusión. O sea, es porque puede que no sea, digamos, una planilla por intereses políticos. Ahí la gran discusión... Puede ser por intereses personales. La gran discusión es que si van por planilla, mejor que se hagan partidos políticos, ¿ya? Exactamente. Una candidatura no partidaria es para que participe de manera independiente. No pueden tener residuos, como está estableciendo ya la Asamblea, que esto que ocurrió la vez pasada con Leonardo Bonilla, que sí terminó llegando a la Asamblea con residuos de otros. Sí lo pueden tener, porque la sentencia de la Sala demandó que en cada circunscripción donde hay más de uno partidario tienen que participar en planilla. ¿Y ese es un problema. Ese es un problema, porque yo le puedo estar ayudando a alguien con quien no coincido, ¿ya? Porque piensa totalmente distinto. Ahí donde la plataforma, de alguna manera, estamos intentando dar una solución. Miren, cumplamos la sentencia de la Sala, que se vayan en planillas. Hay sentencia de la Sala tirada de los cabellos, ¿no? Yo creo que... O sea, honestamente. Sí, a ver, pero digamos en este caso se deja tiene todo que en el aire. Nos guste o no nos guste, como decía un personaje, ¿verdad? Es sentencia de la Sala y no hay manera de incumplirla, porque puede haber desacato, ¿no? Hay sentencias que no se están cumpliendo. Pero eso es ya desacato. Viste anteayer en la Asamblea Legislativa. Dos cosas. Uno, sobre el tema de
si se recogen o no los respaldos, que bueno, ya yo le planteaba mi posición. Creo que también es importante que sepamos que hay 2 amparos, no sé si son 2 o 3 amparos pendientes de resolver desde el 2017, precisamente de los candidatos no partidarios, porque en aquel momento el tribunal dijo que no podían coincidir los respaldos que estaban presentando. Entonces, en este momento hay un análisis precisamente en la Sala de lo Constitucional, que todavía no se ha pronunciado en estos amparos, y me imagino que va a tocar, que parte de ese análisis es el tema de la recolección de los respaldos y cómo esto termina de configurarse. Pero definitivamente la naturaleza, insisto, de las candidaturas no partidarias es esa, es su carácter temporal y además individual. Es individual. Sí. Eso entonces las planillas también estaría fuera de lugar totalmente. Fíjese que desde la 61-2009, desde la primera sentencia, se hizo la sala en una de sus líneas en la resolución decía o dejaba entrever de que había que crear planillas de no partidarios. Sin embargo, es comprensible cómo la sala quiso o la intención de la sala de equiparar, de darles condiciones para que pudieran ser elegibles en función de la experiencia tan cercana como la de Honduras, donde los candidatos no partidarios, pues es una lucha, yo lo he dicho así, de león a mono y de mono amarrado, ¿verdad? Porque es muy difícil acceder, o sea, competir con 24, en nuestro caso en una circunscripción, de uno solo, ¿no? Frente a de una sola persona. Pero... Más difícil competir cuando la Constitución establece que no se puede. Sí, exactamente, pero esas son las reglas que establecía nuestra Constitución y bajo una interpretación constitucional, pues fueron ampliadas, ¿no? En esas consideraciones. Ahora, yo sigo pensando, ¿y qué pasó con el artículo que establecía el monopolio de los partidos políticos? ¿Le echaron chelito o qué? Porque claro, ahí hubo una interpretación de la sala, pero pero eso no es interpretación, eso es ponerle chele en el artículo. Pero es hay algo importante, a ver, los partidos políticos que efectivamente, y eso pensamos en FUSADE, son la esencia de toda democracia, deben estar fuertes y por tanto deben seguir siendo el vehículo para alcanzar el poder político, no le deben temer a las candidaturas independientes y no partidarias. Cuanto más obstáculos, cuanto más atropellos hacen a los derechos de los no partidarios, más los están fortaleciendo ahora, también porque la gente considera de alguna manera pero te digo que una les cosa, Luis miedo, Mario, ¿no? Pero en la última elección casi no. Es la tendencia en América Latina. Poco. La tendencia de éxito en América Latina. Los que estaban en contra de los nuevos partidos políticos constituyeron un movimiento y hoy día un partido que se llama Nueva Idea. Por lo tanto, así se rompen las cosas. Sí, la tendencia de éxito del no partidario, del independiente en América Latina, por lo menos hasta hace 3 años era entre el 0 y el 1%. Es decir, no pueden contra las maquinarias partidarias que están bien estructuradas. Pero bueno, si está ese derecho ahí, hay que dárselos, no hay que otorgárselos. A ver si me dicen tiempo para entrar ya en el voto del exterior. 2 minutos. Bueno, por lo menos hagamos el inicio, digamos, el encabezado. Voto del exterior, ¿cómo debe darse? Tengo entendido que la Asamblea sí está por hacer la normativa para que haya voto en el exterior para elección de diputados. Bueno, primero creo que estamos contra las cuerdas en función del tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces aquí yo creo que uno no se puede poner tampoco muy ingenioso para buscar alternativas. Estaba viendo el tema del voto electrónico, estaba viendo la creación de circunscripciones, etcétera. Yo creo que hay que concentrar la discusión para hacer que esto se logre hacer, se pueda hacer de la manera más rápida posible y además empiece el tribunal a trabajar, porque la gente piensa que se hace la reforma y ya mañana tengo todo montado, y eso no es así. Hay un proceso de planificación, hay un proceso no solo de planificación estratégica, sino también del presupuesto y de asignación de recursos para cada una de esas acciones. Por tanto, para mí lo más sencillo, lo más inmediato, por lo menos para esta elección del 2021, después podemos ir viendo cómo se perfecciona, y yo quiero decirlo con toda franqueza, a mí me llama mucho la atención, me ha llamado mucho la atención la pasividad que el Ejecutivo ha tenido sobre este tema, nos guste o no nos guste. En el 2014, el voto desde el exterior fue una realidad por la presión del Ejecutivo, porque el Ejecutivo contrató una consultoría, porque creó una comisión, porque llevó una propuesta. Claro, estamos hablando de un trabajo que no se realizó en el 2014, sino que es del 2012. Pero hubo una apuesta seria. O sea, yo hubiese esperado que al menos con el respaldo que tiene el presidente de los Salvador
salvadoreños en el exterior, yo hubiese presentado una iniciativa. Eso no ha sido, y bueno, también qué bueno, porque la Asamblea ha tenido la posibilidad de tener sus propios intercambios. El tema es que es muy lento. Y yo creería que cuanto antes tendría que ser posible ya la reforma, porque además tenemos una limitación legal donde dice que un año antes no deben haber reformas al Código Electoral o a las disposiciones electorales. Y en este caso, además estamos contra el tiempo por un tema de planificación. 8 meses, creo que no un año. No, en un año, es un año. O sea, por lo tanto, en febrero 27 de febrero. Pero además, febrero. La reforma es sencilla, o sea, la reforma para el voto desde el exterior, para extender el voto postal a los diputados es muy sencilla, porque lo que hay que cambiar son artículos en función de la disposición de los sobres, o sea, artículos que determinan la logística, y otros que simplemente decir a dónde lo voy a asignar. Y a dónde lo voy a asignar es algo tan sencillo como decir en el lugar de nacimiento. Pero no está establecido el presupuesto, ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral, cuando mandó el presupuesto a la Asamblea, contempla el voto del exterior. Claro, porque el problema es que todavía no hay un diseño. No hay nada. Voy al corte, ya volvemos. Cosabi Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. Cosabi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Tercer sorteo, 31 de enero. 1, 2, 3, 4. Babies, weddings, roller skates, to hooking up with their roommates, falling down an elevator, or dressed up like a potato. PhD chef in showbiz, but no one knows what his job is. Fashion sales, masseuse so soothing her twins in a porno movie. Monkey chick duck, get hooked with a hockey puck. Smelly cat, bad hair, flashback, beady white teeth, and tasty snacks. Messing up Thanksgiving dinner, she won't stop till she's the winner. Tight pants, turkey dance, mermaid football, and romance. Fun with these 6. Watch it right now on Netflix. Friends, de lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. A todos mis enemigos, yo les quiero decir algo. No me busquen, vatos, que yo los encuentro. ¡Padre! Vamos a regresar más fuertes y más recios que nunca. Pase lo que pase, les vamos a dar piso. A mí te acuerdas. Para los demás estaré muerto, pero para ti estoy vivito y coleando. El Señor de los cielos soy yo. Nos las van a pagar toditas. Maratón, El Señor de los Cielos. Domingos a las 9 de la noche por TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Bueno, seguimos con voto del exterior. Ok, ¿algo más que decir? Sobre votos del exterior, bueno, nada más que hasta este momento hay más de 400, según datos del RNPN, hay más de 400.000 personas con DUI en el exterior, emitido en el exterior. Pero de ese y total, de esos 400.000, o más de 400.000, tendrían que hacer su proceso de empadronamiento. 54, ya, los datos, ¿querés datos, no? Hay que hacer su proceso de empadronamiento. Los 54.000 están vencidos. Están vencidos, que tienen que hacer su proceso de renovación. Claro. Ve que yo también tengo datos. Claro, sin duda alguna, y nos sirve para el análisis. No me estaba... muy bien, ahí ya veo que puede usar muy bien la búsqueda de datos. Bueno. Yo escuché al presidente y sobre todo a la canciller señalando que el voto electrónico podía ser, digamos, una de las medidas que se utilizaran para el voto desde el exterior ahora mismo. Esa es precisamente una de las propuestas que incluimos en la plataforma dentro de la ley, dentro del proyecto de ley de voto desde el exterior en las legislativas. Ciertamente es sencillo, pero es complejo políticamente hablando y en cuanto a distribución del poder, porque los partidos de alguna manera están pensando, bueno, estos diputados que van a representar a la comunidad en el exterior, uno, vamos a aumentar el número de diputados, que la población no está para eso, para escuchar a eso, para crear una nueva circunscripción en el exterior, que por cierto tiene una discusión constitucional, porque se habla en la Constitución de circunscripciones atadas al territorio nacional, o vamos a ocupar
De los 24 en San Salvador, 4, por ejemplo, para que se haga una circunscripción especial y que esos 4 estén vinculados con los salvadoreños en el exterior. Que habría que esperar un poco cómo se da, porque los 2 veces que se ha dado la elección del exterior, que ha sido en elecciones presidenciales, ha sido una votación muy baja. Muy baja. 8.000 y después la última bajó a 5.000. En la última se de redujo, 400.000, 5.000 votaron en la última elección. Eso es como todo, eso es como todo. No, ¿qué? No, 3.800 y un poquito más, sí. Y se habían empadronado 5.000 y tantito. Y en el 2014 se empadronaron 10.000 y solo votaron 2.000 y tanto. Aumentó en relación a la participación, pero de 400.000 con DUI, ¿se empadronan cuánto? No, en ese momento eran 250.000 para el 2019, 250.000 y un poco más. Estoy redondeando la cifra porque es mucho más fácil, ¿no? Pero de esos se empadronaron un poquito más de 5.000 y de esos 5.000 votaron 3.000 y tantos. Ahora, una cosa es el sufragio pasivo y es precisamente el tema de quiénes son las personas que se van a postular, que las personas que residen en el exterior no tienen ningún obstáculo, o sea, se pueden postular perfectamente, los partidos políticos los han postulado para las candidaturas. Así es, o sea, no hay ningún problema. Eso no significa ni crear una nueva circunscripción, ni disminuir, o sea, creo que estos son 2 temas diferentes. Sí, porque algunos, miren, también hay que tener cuidado con la dirigencia que tenemos de salvadoreños en el exterior. No todos son, algunos los veo muy interesados en claro, meterse, pero aquí hay que agregar algo, ¿no? personales. El derecho está como existe a nivel nacional para que votemos. No se puede. Que la participación es muy baja y la gente no ejerce su derecho, está sucediendo lo mismo en el caso de voto desde el exterior, pero no por eso le vamos a vedar el derecho o se lo vamos a impedir. Yo conozco a supuestos líderes de servicio en el exterior que están en este momento trabajando para convertirse en candidatos aquí, con partidos salvadoreños, con partidos del país. Hay otro punto, por lo tanto, no sé qué más podría ser. Hay un punto importante que la plataforma está proponiendo respecto del mecanismo. La licenciada señalaba que ahora tenemos un mecanismo postal, es decir, se le envía a través de correspondencia al salvadoreño en el exterior. Eso? Porque la vez pasada se discutió muchísimo en relación hay críticas a que no de eso, a que no llegan los paquetes, a que luego regresan tarde. No, que era complicado meterse. Pero se ha propuesto algo diferente ahora mismo, ¿no? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en el voto presencial, donde vayamos a los consulados para votar? O cuando estemos muy lejos de un consulado, como puede ser en Australia, ¿por qué no utilizamos, por ejemplo, el voto electrónico en el exterior, no a nivel local, en el exterior, con todas las medidas que dentro de la plataforma le propusimos a la Asamblea Legislativa? Salir muy caro para finalmente lograr una votación Digamos pequeña. Que no necesariamente. ¿No? El tema es lo que muy bien mencionaba la licenciada. Cuanto más se tarden en discutir la ley, más complejo va a ser el incorporar nuevas medidas. Ahora, el grueso salvadoreño está en los Estados Unidos. A mí me han dicho una cosa que me parece absolutamente razonable. La inmensa mayoría de salvadoreños de Estados Unidos son ilegales. Por lo tanto, esa gente temen inscribirse, temen dar su dirección, temen dar cualquier dato sobre ellos, porque obviamente eso puede llegar a manos de la autoridad de inmigración de Estados Unidos. Ahora, entonces, eso es una cosa que representa un valladar absolutamente importante y que también no puede haber una diferencia entre legales y ilegales. Los dos son salvadoreños. Para nosotros los dos son salvadoreños igual. Precisamente cuando se formuló la propuesta de votos del exterior, se pensó en el voto postal por esa característica, porque también si se hacía presencial, entonces la gente no acudía a los lugares porque entonces podía ser objeto precisamente de redadas y tal. O sea, es que es un tema que uno no puede ver de manera llana, porque hay muchos factores alrededor de esto que condicionan el ejercicio del sufragio. Pero quiero decirles algo. En el 2014, el 26% del voto que se movió hacia el país, del voto del exterior, se hizo de manera postal. Los otros, la gente los mandó con amigos, hasta encomenderos, etcétera. Para esta elección... ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿No rompe la cadena de custodia? No, de ninguna manera, si los sobres vienen cerrados y además tienen medidas de seguridad. Sí. Pero además, imagínense que más podría romper la cadena de custodia que el mismo correo pudiera hacer, ¿verdad? Pero en el 2014 eso aumentó hasta el 64%. ¿Qué significa? Que el voto, porque además aumentó la cantidad de personas que emitieron el sufragio de
esa manera. O sea, hay un proceso de aprendizaje. Yo creo que aquí hay un tema esencial y es que el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer sus campañas de información. Porque hay que hacer campañas de información para que la gente saque su documento único de identidad con dirección en el exterior. Hay que hacer campañas en el exterior para el empadronamiento, pero hay que hacer campañas en el exterior también para que la gente sepa cómo utilizar ese paquete que le llega. El tema también, Nacho, es un tema de presupuesto. Exacto. Hasta ahora, el Tribunal Supremo Electoral no tiene aprobado su presupuesto extraordinario, que conste que no está lo del voto del exterior, porque como decíamos en el segmento anterior, pues no hay diseño de esto y es difícil presupuestar, aunque entiendo que ya en su momento, en el 2014, por ejemplo, se hizo un presupuesto en función de una ley modelo que todavía no se sabía si se iba a aprobar o no, pero el ejercicio administrativo se hizo. Ahora, en este caso, el tema del presupuesto es crucial, porque si no hay presupuesto, ¿cómo se van a desarrollar? Una de las cosas que más se queja nuestra gente en el exterior es precisamente que no conocen, que no tienen información, que no se les ayuda, que no se les brinda ese contacto directo de las instituciones con ellos para el ejercicio del sufragio. Entonces, es necesario la aprobación lo más rápido posible del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, lo más rápido posible de la reforma de la ley del voto desde el exterior y lo más rápido posible, por supuesto, la aprobación de ese PAN que tiene que traer esa ley, esa reforma bajo el brazo para poder implementarse. Ese tema es fundamental, el de la autonomía presupuestaria y elección tras elección, el Tribunal Supremo Electoral tiene que ir a mendigar básicamente a Hacienda y a la Asamblea Legislativa para que le den su presupuesto, cuando la ley establece claramente que el Tribunal Supremo Electoral establece el presupuesto extraordinario, en este caso de elección. Hacienda lo tiene que enviar a la Asamblea sin hacer modificaciones y en la Asamblea ciertamente se podrá discutir, pero tampoco se puede decir, bueno, me pidió 50, le doy 25, punto. Bueno, mire, y el análisis acerca del tipo de tecnología, de lo que se necesita para capacitación, de las nuevas obligaciones del Tribunal Supremo Electoral, de las actividades de la Dirección de Organización Electoral. Es decir, cuanto más retrase la aprobación, más, por ejemplo, se van a complicar las licitaciones y se complica también la transparencia, porque ya no se pueden hacer procesos donde se aplique todos los plazos que establece la ley de adquisiciones y contrataciones, sino que se van a contrataciones directas, por ejemplo. O ya no se pueden hacer las campañas de comunicación que mencionaba la licenciada, porque empiezan a que no se han hecho en las últimas elecciones. No se han hecho porque también pasan se pasan los plazos. Mira, Nacho, ahorita, por ejemplo, el calendario electoral está andando. El 27 de febrero es la última fecha para que los ciudadanos cambien de domicilio en su documento único de identidad. Nadie sabe. Y nadie sabe, pero no hay presupuesto. El 27 de febrero. Última fecha para cambiar. Para cambiar de la... Y poder beneficiarse del voto domiciliario, del voto residencial. Yo tengo que hacer. Actualización de fecha. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar esta noche. Quedaron temas pendientes, obviamente. Muchísimas gracias. Me gustó verlo. Mi estimado Luis Mario. Quedan temas pendientes, obviamente, pero por supuesto, digamos que tendremos la oportunidad más adelante de contar con ustedes. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.